la universidad recibimos, la verdad, muchos correos sobre convocatorias, concursos, también congresos. Entonces recibí este y indagué en la convocatoria del concurso, era de Alfasigma, una empresa farmacéutica italiana, y eran 3 retos que había que desarrollar, y uno de ellos era cómo idear una forma farmacéutica para administrar fármacos grandes, de gran tamaño. Entonces fuimos a buscar a nuestra profesora, que nos da tecnología farmacéutica, que es la asignatura del grado de farmacia que te explica cómo desarrollar el medicamento para que llegue correctamente al sitio y haga su efecto pues, lo mejor posible. Entonces, Ana nos dio el tema súper apasionadamente y la fuimos a buscar y nos dio como los pasitos para empezar y bueno, leímos mucha bibliografía, leímos muchas cosas y bueno, de una idea fue naciendo otra idea, fuimos modificando un poco hasta que al final nació Situgel. En nuestro proyecto se explica con una teoría muy visual y muy sencilla, que es la teoría del taxi. Tú al final cuando coges un taxi lo que quieres hacer es llegar a un sitio de manera rápida y cómoda. Pues nosotros pretendemos lo mismo, que nuestro fármaco llegue a un sitio en concreto, que en este caso es el intestino, de manera más o menos rápida y sobre todo cómoda, traspasando las barreras o los sitios más complicados donde nos absorbe, como puede ser el estómago, y esto se consigue gracias al taxi, que sería el liposoma, y nuestro fármaco iría dentro del liposoma. El equipo de Situgel somos 3 estudiantes, María, Lluís y yo, y una profesora que es Ana Melero, que nos ha ayudado un montón a encauzar el proyecto. Nos conocimos porque María y yo somos compañeras de clase, estudiamos farmacia en la Universidad de Valencia y a través de la asociación de estudiantes conocimos a Lluís, que también estudió farmacia en esta universidad y ahora está haciendo el doctorado en la Universidad de Navarra. A mí me parece una muy buena iniciativa para todos aquellos que no saben cómo encauzar su camino, su carrera laboral y quieren empezar en la ciencia en edades tempranas. Quiero que sepáis que también se puede empezar a investigar y que pues, gracias a estas iniciativas todos podemos empezar un poco antes de la universidad, que también se puede hacer ciencia en edades más tempranas. Mi consejo es que lo hagan todo con ilusión. La verdad es que yo todo busco convocatorias, busco cosas y digo, ¡va, madre mía, esto me ilusiona un montón! Busco un equipo y cuando el trabajo lo haces motivado y con gente que te ayuda, te sientes realizado y al final la ciencia es súper bonita hacerla en equipo, es necesaria hacerla en equipo y es precioso cuando llegas al final, te dan resultados y a veces tampoco los hay, pero cuando estás motivado, en la ciencia también hay fracasos y no importa, es aprender de ellos y crecer, así que la motivación para mí es esencial en la ciencia y hacerlo todo con muchísima ilusión.